hermanos, vamos a mencionar los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Éxodo 20. Vamos a decirlos juntos, vamos a tratar de memorizarlos. Éxodo 20. Tres al 13. Éxodo 20, 3 al 13. Digamos juntos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Digamos, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Y vamos a quedarnos en el sexto mandamiento. Esta es la segunda parte de los deberes que tenemos en los seis mandamientos. Y quiero recordarles que los 6 mandamientos es algo que se conoce como el resumen de la ley. Todos los mandamientos de la Biblia están relacionados con esto, ¿no? Esto solamente resume los demás mandamientos. Y el ejercicio es revisar qué dicen estos otros mandamientos que están relacionados con el sexto mandamiento. Nos quedamos en alegría de espíritu, ¿verdad? De acuerdo a la palabra, tener alegría de espíritu es preservar nuestra vida. Así vamos a continuar con, con los que siguen, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar con lo que exige. El sabio uso de la comida. Uno se sorprendería que la palabra hable hasta de este punto, ¿verdad? El sabio uso de la comida. La palabra nos dice en Proverbio 25, 16 y 27. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Entonces la Biblia nos llama a cuidarnos de comer. Yo no voy a hacer aquí el papel de médico, ni mucho menos, ¿verdad? Pero entonces por la experiencia natural no podemos excedernos de ciertas comidas. Hace algún momento estaba hablando con mi hermano y decía que en su enfermedad no le permitía comer casi nada. Azúcar, grasa, y las consecuencias, me comentaba el hermano, era que tenía una repercusión en su vida, y al punto de que puede también quitarle la vida a esa enfermedad. Y no tanto por la enfermedad, sino por la comida que puede descuidar. Así que debemos tener también nosotros cuidado con la comida a partir de cierta edad, ya se procesa de forma diferente. También otra cosa bastante evidente a nuestra experiencia. También la palabra nos dice que tengamos cuidado con
que tengamos un sabio uso de la comida y de la bebida. Bebida normal, ¿verdad? No bebidas alcohólicas. 7 dice primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu, perdón, eso no. No, sí es perdón. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Saben cuál es el contexto de este texto? ¿Alguien lo había leído antes? Es Pablo escribiendo a Timoteo, es su última carta, perdón, es su antepenúltima carta, primera de Timoteo 5:23. 5:23. Entonces, al parecer Timoteo en el equipo pastoral de Pablo, pues hay varias personas, está Lucas, Tito, está Silas o Silvano, Marcos, Juan Marcos. Y entonces el Señor le dice, pero que si Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo se había quedado pastoreando la iglesia en Éfeso, las iglesias en Éfeso, y le dice Pablo a Timoteo, ya no tomes agua, toma vino. Pero no le dice que tome vino recreativamente. Aunque la palabra sí, no lo tengo, ¿verdad? Porque no es el tema, pero la Biblia sí nos llama, no nos llama, sino nos da el permiso de tomar recreativamente el vino. Es un salmo de Timoteo. Pero en este texto le dice a Timoteo que no tome agua, sino tome vino, por causa de su estómago. ¿Por qué creen que era eso? Porque el vino es bueno. Al menos en este contexto era mejor que el agua. Hay algunas teorías acerca de por qué, pero se menciona que en este tiempo el agua estaba muy contaminada, no tenía los procesos que hoy tenemos para nuestras bebidas. En cambio el vino tenía una preservación diferente. Nuevamente no soy médico ni químico, pero esas son las explicaciones que se dan. Y Pablo le dice, ahora toma, no tomes agua, toma vino. Pablo también hace recomendaciones acerca del uso del vino. ¿Qué otras recomendaciones da Pablo acerca del vino? No embriagarse. No se has dado al vino en lo cual hay disolución, dice. No se has dado al vino en lo cual hay disolución. No seas pecador por causa del vino. Entonces, el mismo Pablo dice, usa vino para lo bueno, no uses vino para lo malo. Ve exactamente lo que estamos viendo aquí, el sabio uso de la bebida. Podemos darle un sabio uso a la bebida. Pablo no estaba en contra del vino, estaba a favor para algunos casos y en contra de otros casos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Todos de acuerdo con lo del vino. Eh, Otra vez, no estoy tratando de ser médico ni químico para saber exactamente lo que dice acá. Creo que cada quien debe consultar a su médico qué es bueno, qué malo, en qué medidas. Pero al menos la palabra sí nos dice, no nos dice ni no ni sí, solo nos dice sabiduría. Sabiduría. A Timoteo fue, toma vino, no tomes agua. Y a la iglesia de los Efesios, por cierto, eso se lo dice a los Efesios, ¿verdad, Mauricio? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, creo que es a los Efesios. Y Timoteo estaba pastoreando la iglesia de los Efesios. Entonces, sí, los Efesios llegaba de primera mano lo que estaba pasando. Ah, sí, ya sabía. También tenemos en la palabra, aunque usted no lo crea, el sabio uso de los medicamentos. Podríamos decir que el vino en sí mismo es un sabio uso de medicamento, algún tipo de alivia, algún tipo de dolor. También históricamente se toma el vino cuando se hacían amputaciones, no sé si sabían, ¿verdad? Pero tomaban un trago y amputaciones. O algún malestar tomaban vino. Pero otra vez, no es mi área. Isaías 38:21. Ya había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Así dice, Isaías 38:21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará.
¿Qué es lo que está tratando de hacer aquí Isaías? ¿Qué es lo que está dando lo que está mandando o está recomendando? Un remedio para que salga la llaga. Isaías. Ezequías le dice. Sí, sí. Sí, le dice que se lo aplique. ¿Cuál será el beneficio de la masa de higo? Pues no sabré, no sé. Pero lo que sí quiere el Señor es que cualquiera que tenga la oportunidad de sanarse, que se sane. Esto es bien práctico, hermano. Si van a almorzar, coman lo justo, tomen lo justo, sean prudentes, 3 veces al día, si su doctor dice más, 5 veces al día, 4 veces al día. Si les dice medicamento, el medicamento. Si les dice la medicina, medicina. Si dice ejercicio, ejercicio. Esto es bien práctico. Y lo que estamos viendo aquí es el 6º mandamiento. O sea, es una orden de parte del Señor. Y no hacerlo es pecado. Es pecado. Porque Dios nos da los medios y las oportunidades. Y depende de nosotros si hacemos caso o no hacemos caso. Definitivamente hay cosas que uno quisiera, ¿verdad? Que no le alcanza el dinero, pero en lo que sí tenemos, deberíamos tomar las oportunidades. Hay cosas que definitivamente no poseemos los medios financieros para acceder a esos estudios o medicamentos, pero en la medida de lo posible que el Señor nos da las fuerzas, las oportunidades, los recursos, hay que hacerlo. Por ejemplo, el ejercicio. ¿A quién le ha recomendado hacer ejercicio? Quitar el azúcar, quitar la sal, las carnes rojas, la exposición al sol, que se cubran, que se pongan, que se quiten. Entonces, esta es una amonestación, hermano. Suena chistoso, pero termina siendo una amonestación. Sean diligentes con la administración de su cuerpo. Al menos en Primera de Corintios, alguien 6, creo yo. 6, 7 u 8. No, 7 no. 6 u 8. Dice que nuestro cuerpo es importante. Los griegos antiguos decían que el cuerpo es irrelevante y que lo importante es el alma. Y Pablo le dice, no. El alma es importante, pero el cuerpo es importante también. Y les da una justificación. ¿Cuál es la justificación de por qué el cuerpo es importante? Porque es el templo del Espíritu. El alma no es el templo del Espíritu. ¿Sí? El alma no es el templo del Espíritu. Es el cuerpo. Y vamos a resucitar con nuestros cuerpos. Y por supuesto que ahí el Señor nos curará, pero depende de nosotros también obedecer al Señor. Así que uso diligente de comidas, bebidas, medicamentos, sueño. Sí es lo mismo. Son sinónimos. Que alma, cuerpo, alma, espíritu, corazón, ¿qué más? La conciencia. Todo eso o el hombre interno, el hombre interior también, son sinónimos. También fuerzas, cuando dice con todas tus fuerzas, del alma. Vamos al siguiente, el sueño, ¿verdad? Sueño. Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. Entonces, aquí lo que vemos es un contraste en este salmo. Hay personas que se estaban desvelando. Y de por gusto, porque el Señor le dice, el descanso viene del Señor. Ustedes se desvelan para asegurar sus cosas, para hacer sus trabajos, para vigilar en este caso, pero es el Señor el que da la verdadera seguridad. Ustedes duerman. Esa es la enseñanza. La enseñanza es, hay gente desvelándose aquí porque tiene miedo y está vigilando, y el Señor dice, no, es de por gusto. El Señor es quien da la seguridad, es el descanso.
Nadie debería desvelarse si es innecesario. ¿Quiénes tienen malos hábitos aquí de sueño? Para que ya no los tengan. No es lo mismo un mal hábito del sueño que tener alguna actividad que requiera de nosotros quedarnos un poquito tarde. Pero no es lo mismo tener un mal hábito que tener una ocasión en la cual nos dormimos tarde. Podríamos mencionar algunas ocasiones donde somos malos administradores de nuestro descanso. Cuando nos quedamos tarde viendo televisión, viendo el teléfono, se va a acostar y está en el teléfono, se les cae la cara. Eso no está bien. Hay doctores, ¿no? Que dice que hay que dejarlos, aquí va a pedir sus gallos. No, que dice que hay que dejar el teléfono no sé cuánto tiempo antes para, dice, despejarlo, ¿verdad? La televisión, el teléfono, todo eso hay que tener cuidado también. Entonces, si ustedes tienen alguna tarea o algún trabajo, siempre y cuando sea temporal, eh, y que no les afecte también, porque hay quienes les afecta más el desvelo también. Pero si es innecesario, hermanos, no lo hagan. Innecesario. Casi siempre es por entretenimiento. Televisión, teléfono. Los grandes pecados de nuestra década. ¿Ahí tienen un comentario de este mandamiento? Todos amonestados. Sí, hay que ser cuidadosos. Cuando tengan hijos bebés, Alejandra, ¿se terminan de dormir? A dormirnos, porque si no, y a las 5, el 4 de la mañana está arriba del niño. Hay que aprovechar. Vamos con el siguiente, el trabajo. Sabio uso del trabajo. Eclesiastés 15:12 se relaciona mucho. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Segunda de Tesalonicenses 10:12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco come. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Proverbio 16:26. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El último proverbio es el que nos da inicio. Dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque es su boca que le estimula. Trabajamos principalmente porque necesitamos vivir, comer. Creo que aunque a muchos nos gusta nuestro trabajo, y la mayoría trabajamos lo que trabajamos porque tenemos necesidad, no por hobby. Si alguien pudiera trabajar menos de 8 horas, puede ser que elegiría trabajar menos de 8 horas. O menos todavía, ¿verdad? O si trabaja más. Pero el Señor nos dice allí que es el Señor quien da esa disposición. Vean Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Entonces, uno puede trabajar mucho o puede trabajar poco. Al final el que da el descanso es el Señor. No se afanen tanto en trabajar. Hay personas que viven para trabajar y no se vive para trabajar. Se trabaja para vivir, solo para eso. Uno pierde su vida en su trabajo creyendo que el trabajo es la vida y el trabajo no es la vida. ¿Qué es la vida? Dios es la vida, Cristo es la vida. Y de forma práctica, ¿para qué vivimos? Para Él y para hacer las cosas que Él nos manda. ¿Qué nos manda? De forma práctica. Buscarlo a Él, ¿verdad? ¿Cómo lo buscamos? Para orar, vivimos para leer la Biblia, para estudiar, vivimos para estar con nuestra familia, con nuestros amigos, vivimos para compartir el Evangelio, para eso vivimos. El trabajo solo es una de muchas actividades que podemos hacer. Si ustedes están perdiendo su vida trabajando, la están perdiendo. Literalmente la están perdiendo. No pierdan su vida, cambien de trabajo, cambien de actividad. No vale la pena.
La empresa no lo necesita tanto. Los van a despedir y después, si mucho, les van a hacer un almuerzo. Y después, ¿qué hacen? Y no es para que sean mediocres en su trabajo. Es para recordarles cuál es la realidad del trabajo. Finalmente, si ustedes tienen un negocio, el negocio se va a acabar o se van a morir y se lo van a dejar a sus hijos o a alguien. Entonces, no vivimos para trabajar. Que nadie pierda su tiempo aquí trabajando de más. ¿Cómo sabemos cuándo es trabajar de más? Cuando tenemos efectos que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que no deberíamos recibir, por ejemplo, el cansancio, la fatiga, el estrés, la angustia. Entonces ese trabajo, o nosotros lo estamos agarrando mal, o no es el que Dios quiere para nosotros. Y hay que cambiar. O nos limita de las cosas que el Señor sí nos ha mandado. Hemos hablado en el cuarto mandamiento que cuando uno tiene un trabajo que le limita de venir a la iglesia el domingo, entonces ese trabajo no. Si tengo un trabajo que me exige demasiado y ya no tengo tiempo para orar y para leer la Biblia, ese trabajo no es. Si tengo un trabajo que me limita a estar con mi familia, ese trabajo no es. ¿Sí? Nadie, creo que ningún hijo le va a decir a su papá, gracias por trabajar tanto y no estar conmigo nunca. Lo que se va a acordar es que llegó y estuvo con él, no si trabajó mucho o trabajó poco. Lo que vale realmente es el tiempo que pasaron juntos. Adelante. Es al que el Señor le dice, insensato, hoy vendrán por ti. Sí, así le dice, hoy te vas a morir, no sé para qué trabajaste tanto en eso. A mí en verdad no es lo contrario de la mediocridad, que es el otro texto que tenemos aquí, según de Tesalonicenses 10, 3, 10 y 12. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Entonces el uso del trabajo es ni demasiado ni muy poco, lo justo. El Señor les dé sabiduría cuánto es eso, ¿verdad? Y tiene que haber un equilibrio, claro, que consiste en lo que hemos mencionado, cuando tenemos esos efectos nocivos en nuestra vida o nos limita a hacer las otras actividades que el Señor sí nos ha mandado. ¿Ustedes creen que el Señor les va a decir cuando lleguen al cielo, oró, oró poco? Ah, pero era trabajando. Entonces no, bórrenle ahí, oró poco. ¿Qué va a decir el Señor? El Señor va a decir, el trabajo era el equivocado. Ahí tenías que reducir. Orar siempre es más. Siempre es más importante orar. Igual, leer la Biblia, pasar tiempo con la familia, con las recreaciones, haciendo otras cosas. Ese es el siguiente punto, el trabajo. Después, las recreaciones, el uso sabio de las recreaciones. También le importa al Señor nuestras recreaciones. Eclesiastés 3, 4, 11. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, según este texto hay un tiempo, el Señor nos dice, nosotros tenemos tiempo, manejen, administren bien su tiempo. Hay ocasiones en las que nosotros debemos llorar. Hay un funeral, hay una calamidad, una desgracia, nos tenemos que condoler con alguien, es tiempo de llorar para ir a contar chistes. Pero hay tiempo en los que sí debemos reír y no es tiempo de llorar. Nadie va a ir a una charla entre amigos y va a ir a contar sus problemas cuando todos están pasando bien. ¿Sí? Para eso mejor tengamos una charla específica de a arruinar el momento. Va a ir a un cumpleaños y a contar sus desgracias. No. Después cuenta sus desgracias, déjela al Señor antes de llegar a la fiesta. Pero es que es tiempo de reír. Es tiempo de reír. Y también dice tiempo de bailar.
este tiempo de bailar no es el tiempo de bailar como el de David, que estaba en el arca y estaba danzando, danzaba para su Dios. No está hablando de bailar en general. El Señor ha dado dones a algunos, tal vez algunos como yo, pues el don del árbol, ¿no? Que no muchos se mueven, pero hay otros que les gusta bailar. Y el Señor está diciendo aquí, ustedes también tienen tiempo para bailar. Nadie va a una fiesta sana, ¿verdad? No estoy diciendo qué tipo de fiestas pueden ir. Evidentemente una fiesta sana, un lugar sano, un cumpleaños o una actividad sana. Y el Señor nos está diciendo, tienen permiso de bailar. Hay tiempo para bailar. ¿Cómo sabemos que no es un pecado? Porque el Señor no dice nunca, hay tiempo para pecar. Y no dice, hay tiempo para adulterar, tiempo para fornicar, tiempo para quitarle la vida a alguien injustamente. No dice eso. Está diciendo las cosas que sí podemos hacer. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de estar tristes, tiempo de bailar. Así que el Señor nos dice que es con tiempo. Hay quien espera en su vida también en las recreaciones. No, obviamente no solamente se refiere al baile, se refiere a las recreaciones en general. Deportes, actividades al aire libre, ¿qué más podemos decir? Pasatiempos, distracciones en general. Cualquier cosa que ustedes puedan hacer para despejarse un poquito, está bien, pero en su tiempo. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo es suficiente de recreación? Cuando no descuidamos otras cosas o no hay otros efectos, ¿verdad? Cuando uno se queda dormido más de 10 horas, que dicen entre 8 y 10 horas, se queda más dormido de 10 horas, ¿qué pasa con el cuerpo? Ya duele, ¿no? Ya dan ganas de estirarse. Imagínense Ezequiel, se recuerdan que se quedó más de un año acostado de un lado. Entonces, lo que tenemos aquí es tenerlo con medida. El cuerpo nos dice, no, ya es hora de cambiar de actividad. Cuando miran televisión mucho tiempo, duelen los ojos, duele la cabeza, el teléfono, duele el cuello, duele la mano, aquí el dedo. Nuestro propio cuerpo nos avisa cuando es demasiado. Y el otro medidor es dejar de hacer otras cosas que sí tenemos que hacer. Hay un pastor que se llama John Piper, no sé si lo han escuchado. Él dice que si algo reservarán las redes sociales en el día final es que nuestra vida de oración, nuestra falta de oración nunca fue falta de tiempo. No sé si lo dije. Si algo servirán las redes sociales en el día final es que nuestra falta de oración nunca fue falta de tiempo. Es decir, estar en el teléfono, si lo pudiéramos contar con minutos, nos daríamos cuenta que sí teníamos el tiempo para orar. O para leer la Biblia o para hacer otra cosa. Entonces es una buena medida. Vamos con el siguiente. Con uno diferente, ya vamos con otro tipo que son pensamientos caritativos, la caridad. Primero de Samuel 19, 4 y 5. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para conmigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? También primero de Samuel 22, 13, 14, y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? En ambas tenemos la vida de David.
¿Cuáles son las historias? En la primera, Jonatán intercede por David para que su padre Saúl no lo mate. Y en la segunda, Saúl está persiguiendo a David y se da cuenta que David acaba de huir y fue un sacerdote que se llamaba Ahimelech quien le dio de comer y le dice, ¿por qué le diste de comer? Y entonces Ahimelech le dice, porque él es un hombre justo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Personas que cuidaron la vida, intercedieron y cuidaron la vida de alguien más a través de alimentarlos. También la amabilidad. Colosenses 3:12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Primera de Pedro, Proverbio 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. También tenemos la conducta pacífica. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La compasión. Acompáñeme a Lucas 10:33 y 34. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, aquí tenemos una serie de actividades o actitudes o pensamientos que el Señor nos ordena para preservar la vida de otros. Y la más importante o la que más evidentemente se puede ver es la del buen samaritano. El buen samaritano no ve a, si sabe la historia del buen samaritano, ¿verdad? Buen samaritano, ustedes saben que los judíos y los samaritanos tenían conflictos y yo creo, yo espero, yo quisiera creer que ustedes ya saben cuáles son los conflictos de los judíos y los samaritanos. Ahora que ya les estudiamos gracias a Ezequiel, que uno piensa, ¿no? Estos judíos, ¿por qué odiaban a los samaritanos? Y los samaritanos tan buenos que son, tan racistas. Pero no, es que los samaritanos y los judíos, los samaritanos iniciaron, ¿no? Los samaritanos eran malos y fueron malos con los judíos durante mucho tiempo. Entonces los judíos tenían una especie de resentimiento histórico con los samaritanos. Ese es el contexto de la parábola del buen samaritano. Al punto que el buen samaritano, los judíos, estaba Israel, quiero que se imaginen el mapa de Israel, y en la parte del norte estaba Galilea, que es donde vivía y nació nuestro Señor, se crió nuestro Señor, y en la parte del sur estaba Jerusalén, Judea, y es aquí donde él nace y está su ministerio final. Y en medio está Samaria. Y lo que hacían los judíos para viajar no era pasar por Samaria, sino era rodear Samaria para evitar contaminarse con los samaritanos. Ese es el contexto de la historia del buen samaritano. Usted sabe la historia, pasa un sacerdote, mira a un hombre golpeado, dice que bajando de Jerusalén, y si alguna vez van a Jerusalén se van a dar cuenta, y yo espero darme cuenta también cuando viaje,
que ese camino es muy solitario y había mucha delincuencia en ese camino. Entonces golpean a la persona y lo dejan mal muerta. Y entonces viene el primer sacerdote, lo mira y no hace nada. El siguiente, que es un levita, lo mira y no hace nada. Y el tercero que lo mira es un samaritano. Y es el samaritano quien lo recoge. ¿Cuáles son las acciones que realiza el samaritano? Primero, lo ve. Tiene lo suficientes, es lo suficientemente bondadoso como para ver la miseria de la persona que está tirada. En segundo lugar, se detiene para ver qué pasó. Lo mira, lo examina, lo levanta, lo pone en su cabalgadura y lo lleva a un lugar. El samaritano no era médico. ¿Cómo sabemos que no era médico? ¿Por qué? Porque lo lleva a un lugar donde lo pueden cuidar. Entonces él mismo no es quien trata sus heridas, no es como que estuviera cumpliendo algún tipo de código médico, sino que él toma a la persona y lo lleva a un lugar donde lo pueden curar y le paga a la persona, así es la historia, ¿verdad? Y le paga a la persona para que cure a la persona, para que cure al herido. Y le deja una nota final. ¿Cuál es la nota final que le deja al mesonero? Si la factura me sale más cara, yo te la pago. Así dice. Entonces, en la Biblia tenemos unas listas que hemos leído, unas listas de características que en la vida real se ven así. En teoría nosotros hablamos del amor, hermanos, hay que amarnos los unos a los otros, hay que tolerarnos, ser compasivos, orarnos por otros. Pero una cosa es creerlo en teoría y otra es hacerlo en la práctica. Velar verdaderamente por alguien, ¿verdad? De decir, estás malo, yo te llevo al médico. Ahorita llego yo en Uber porque no tengo algo así, ¿verdad? O sea, no limitarse por los recursos que creemos tener, sino verdaderamente entregarnos por la otra persona. Y ese es uno de los textos que da nuestro Señor, que nos debemos dar al otro como el Señor se dio por nosotros. Es muy fácil hacerlo en teoría, lo difícil es hacerlo en la práctica. Y no hacerlo una vez, o con quien nos cae bien, quien nos agrada. Y el texto nos dice, con cualquiera. Porque la pregunta en cuestión es, ¿se recuerdan cuál era la pregunta por la cual inicia esta historia? Sí, nuestro Señor no estaba diciendo, miraba ahí personas egoístas y les tiraba una parábola para darles una indirecta, ¿no? No, las personas estaban hablando y le dijeron, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor les dice, tu prójimo es hasta tu enemigo. Quien no puede hacer nada por ti, quien te cae mal, ese es tu prójimo. Eso también es el argumento de Pablo cuando habla de que no hay ninguna justicia en hacer bien, no eso no lo dice Pablo, dice nuestro Señor. No hay ninguna justicia en hacer bien a quienes nos caen bien, a quienes amamos. Cualquiera hace eso, ¿verdad? Tenemos allá un ateo, un satánico, un musulmán, y ama a sus hijos, sí los ama. Si se enferma, los lleva al médico, les da medicina. Pero lo verdaderamente cristiano es hacerlo por alguien que no nos puede retribuir, hacerlo cuando tenemos que entregar más de lo que tenemos. Eso es lo que implica el sexto mandamiento. Y Santiago dice que quien sabe lo correcto y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Y vean que ese es un cargo de conciencia que también desde que yo leí ese texto me tiene que uno va en el camino y mira algo malo y tiene dos opciones. ¿Hago algo o me hago loco? Esas son las dos opciones. Y en el momento en que el Señor lo pone en nuestros pensamientos, ya nos puso a elegir. Ya nos puso a tomar una decisión. ¿Me vas a obedecer? ¿Vas a cumplir el mandamiento? ¿O me vas a desobedecer? Y ahí empezamos nuestra negociación con Dios. ¿Qué decimos? ¿O qué digo yo?
Si a ustedes no les pasa, excelente, hermano. Si ustedes se bajan de su carro y hacen todo y escuchan a alguien y le dan dinero, excelente. Si es batalla mía, perdónenme que solo les esté contando. Pero si ustedes comparten conmigo esas también aflicciones, hagamos el ejercicio. ¿Qué hacemos? Señor, yo voy de paso. No me puedo parar. No hay dónde. Soy peregrino. No hay dónde detenerme. No tengo efectivo. ¿Y quién dijo que solo efectivo necesitaba? Es que tengo deudas. Y también tiene deudas el que está ahí. Es que y empezamos nuestras negociaciones con el Señor. ¿Cómo? Pues me van a saltar. Ajá. Yo creo que eso lo pensó el samaritano, ¿verdad? El primero, sí, el primero fue lo que pensó. Ay, ¿quién es? Así dijo, ¿verdad? El sacerdote, el levita, dijo, a ver quién es, ¿verdad? Y que se quede mejor. Los alcohólicos. Los alcohólicos se quedan tirados donde sea. El Señor los perdona. Hasta piadosos o no, ¿no? Pero no, el Señor dice, esa fue una actitud equivocada. La actitud correcta era bajarse del caballo, como hizo el samaritano, y ver qué estaba pasando. Salir de duda. El samaritano no negoció con el Señor, no se inventó una serie de excusas, y las que seguramente tenía como verdaderas, porque hay razones de peso para no hacer algo que nos corresponde, no las tomó, sino que hizo más allá de su deber, que es lo que debe hacer el creyente. Entonces, esto les comento yo lo que pasa en el vehículo, ¿no? Cuando uno mira aquí, ¿verdad? Esto puede pasar en la calle, ¿verdad? Cuando alguien pide dinero, una banderita aquí, ¿verdad? Entonces digo porque aquí pasa. Cuando alguien pide dinero, un niño que está vendiendo, es difícil porque, no sé si recuerdan, pero hace unos años salió una campaña de un presidente, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Diciendo que no se les diera dinero. No, no les voy a decir, ahí lo va a ver. Dijo que no se les diera dinero. Yo no estoy diciendo que le den dinero a todo el mundo. Estoy diciendo, sean sabios. Para todo esto es ser sabio. Den más de lo que es. Yo una vez venía caminando cuando trabajaba allá. Y venía te lo estoy contando, ya perdí mi mérito en los celos porque se lo estoy contando. Venía caminando y venía un niño con con sus dulces, ¿no? Y venía un señor adelante y le ofreció los dulces. Y el señor le dijo, bueno, usted le ofrece. Entonces vino el niño, yo le tomé toda la película, a ver si no lloro ahorita. Eh, el niño se fue a sentar a una banqueta, normal le dijo que no, y se puso a llorar. Tenía como 6 años tal vez. Me lo llevo. Ah, no, porque es delito. Entonces tenía un poco de dinero y le di el dinero, pero el punto es que, por eso les dije que ya perdí mi mérito, porque ya se los tengo. Eh, que tratemos de abrir un poquito más nuestros ojos a la necesidad. Es un mandamiento, no es buena caridad. Alguien puede decirles, qué buen gesto el que usted hace. No es un buen gesto, es lo que el Señor nos está pidiendo. También nuestro Señor dice que después de hacer todo lo que debemos hacer, digamos, siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que debimos. Y a veces, esta es primera de ellos, y a veces ni eso hacemos. Y todo esto por resguardar la vida. Es el valor de la vida. También recuerdo que una vez era una marcha prohibida que estaba ahí. Una marcha estaba. Y había una persona que estaba mendigando. Entonces alguien más creativo que es pro aborto, ¿no? Que estaba grabando la marcha y veía a una persona mendigando, ¿no? Entonces decía, estos hipócritas que están marchando por la vida y esta persona mendigando, luchando por su vida. Y pues, lo que hace uno para tener la razón, ¿no? En vez de ayudarle también, ¿verdad? Pero tiene razón también, tiene algo de razón. Eh, que a veces nosotros debemos ser un poquito más perceptivos en cuanto a la necesidad de otros. Y tienen un punto, tienen un buen punto. ¿Alguien quiere comentar? ¿Vale?
Sí, te recordás de la campaña. Sí, fue una campaña del presidente Arzú, si no mal recuerdo. Él decía que precisamente eso estaba pasando, que estaba mandando a sus hijos a pedir dinero, desde que hizo el presidente, y no les venía. No sé si ustedes lo hacen o no, pero yo creo que hay que ser sabios con eso, ahora pensar en eso. Entonces la pregunta es también, ¿qué estamos haciendo nosotros? Igualmente, porque para excusarnos y decir, lo que pasa es que al darles dinero uno fomenta el maltrato y el trabajo infantil. Está bien, pero ¿y entonces qué estás haciendo, verdad? Si eso no se puede, entonces, ¿qué sí se puede? Y yo creo que aquí todos los creyentes deberíamos tener una cuota social de obra comunitaria, ¿verdad? Personal, privada, cada quien sabe qué hace con su dinero. No es para que nos rindamos cuentas acá, pero sí un compromiso. Sí, el diezmo que se daba en el Antiguo Testamento, habían 3 diezmos. Y uno de esos diezmos era para sostener a los pobres. Se lo daban a los levitas y los levitas se cargaban de distribuir. Pero tenían esa cuota impuesta. El Señor no nos está pidiendo una cuota impuesta para los pobres, pero entonces nosotros si estamos en la gracia se supone que deberíamos actuar por el amor más que por la obligación. Aunque pues hoy sí tenemos una cuota. No, hoy sí les pedimos que traigan una ofrenda, que es la ofrenda para los pobres, que todas las iglesias del mundo levantan para la Santa Cena, de acuerdo a nuestro Señor. Pero cada quien debería tener a alguien que darle tanto dinero. No por, no por beneficio, ¿no? Les voy a contar otra que es nuestra. Aquí vienen, aquí vienen a apoyarnos mis suegros en la semana. Y vienen a apoyarnos y nosotros les damos una colaboración. Ahora, esa no es obra social. No estamos, con Alejandra nunca nos hemos tratado de engañar y decirles, nosotros amamos mucho a nuestra familia necesitada. Ellos vienen a trabajar, a apoyarnos y nosotros les damos lo que les corresponde. Eso es un negocio. Trabajo por dinero. Todos hacemos eso. Lo que es el apoyo es darle a alguien que no nos va a devolver nada. No nos está devolviendo con trabajo, a veces ni con las gracias, ni nada. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Alguien que en serio no nos puede pagar de ninguna manera y que lo necesita, por supuesto. Ese es parte del sexto mandamiento. ¿Sí? Si ustedes tienen trabajadores y les pagan, eso no es, ese nos ayuda. Ese es un negocio, un negocio laboral. Hay un contrato de por medio. ¿Alguien quiere comentar sobre estos aspectos del sexto mandamiento antes de continuar? Ujú. Sí.
Sí, la vida, cada clase lo decimos, ¿verdad? Cada acción que vemos acá requiere mucha sabiduría para ver cómo se hace. Y si la vida fuera tan fácil para decirme, dígame cuánto tiempo hay que trabajar, decía, ¿cuánto? Aunque nos dijeran, igual no lo vamos a hacer. Pero quisiéramos que así fuera. ¿Cuánto hay que dormir, Señor? Para cumplirlo, ¿no? No, el Señor dice, sabios, sabios. Eso significa estar atentos a nuestra vida. Igual acá. Miramos que alguien está con necesidad, ¿hay que darle o no hay que darle? ¿Por qué? ¿Por qué sí, por qué no? Si no le voy a dar, ¿por qué no le voy a dar? ¿Y qué voy a hacer al respecto entonces? Pero tengo que analizarlo, la vida no es tan sencilla. No van un rótulo que dice, Dios aprueba esta limosna. Esta limosna no la aprueba Dios. No, la vida no es así. Uno necesita oración, necesita pensar, meditar, estar en la palabra para saber qué debemos hacer. No hay respuestas fáciles. Todas las respuestas vienen por medio del Espíritu Santo, aplicando su palabra en nuestra vida. ¿Alguien más? Vamos con un par más. No devolver mal por mal. Este es un texto específico. Mateo 5:24. Pero eso está en los pecados. Estamos en los deberes. Devolviendo perdonar también. Perdón, perdonar. Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Efesios 4:2-32. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos a otros, unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. También no devolver mal, ¿sí? Romanos 12:17-20-21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un par más. Una más, perdón. Socorrer al inocente. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos que sostengáis a los débiles. Job 31:19-20. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Mateo 25:35-36. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Proverbio 31:8-9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Son nuestros textos. Este texto es bien curioso porque dice, en un juicio donde hay que defenderse, hay un mudo. Y ese mudo no se va a poder defender. ¿Quién tiene que hablar? Tú.
Si tienes voz, si tú no eres mudo, por supuesto, tú tienes que hablar. Eso es lo que dice este proverbio. Y tenemos el listado también de Mateo 25. La historia el Señor nos habla del juicio final. El juicio final habrán dos personas, dos grupos de personas. Los de la derecha, que son sus hijos, y los de la izquierda, que serán rechazados. Y el Señor les dice por qué los tiene así. Y le dice a los de la derecha, ustedes me vieron con hambre y me dieron de comer, me vieron con sed y me vieron de beber, me vieron desnudo y me vistieron, me vieron en la cárcel y me visitaron, me vieron enfermo y me visitaron también, me vieron forastero o extranjero y me recogieron. Y ellos le dicen, ¿te recuerdan la historia? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿dónde? ¿Cuándo? Nunca te vimos, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Por cuanto lo hicieron a uno de ellos, me lo hicieron a mí. Y va con los otros, los reprobos, y le dice exactamente lo mismo. Ustedes no me vieron, ustedes me vieron así y no hicieron nada. Y le dicen lo mismo. ¿Cuándo te vimos así? Vieron a otras personas y no me lo hicieron a mí. En el listado, hermanos, personalmente, ¿cuántas han hecho ustedes? Personal. ¿Cuántos hambrientos han alimentado? ¿Sedientos han dado de beber? ¿Cuántos han visitado en la cárcel? No familiares, personales. ¿Cuántos forasteros? Esas personas andan bastantes aquí, creo. Han dado de comer, de alimentar, abrigo, refugio. Enfermos, ¿cuántos enfermos han ido a visitar ustedes? También, ¿no? Su familia, enfermos en general. Y con Alejandra también tenemos la experiencia. Cuando ella estaba en el hospital, estaba en el Roosevelt, llegó una señora y le preguntó si podía orar por ella. De plano, ¿verdad? Si uno es creyente y alguien le dice, ¿puedo orar por usted? Siempre y cuando sea el Señor Dios, ore por mí. Ya no va a hacer que ore a otro. Y empezó a orar por ella. Y se dio cuenta y terminó, y bueno, solo le dio una palabra, unas palabras de ánimo, con la palabra de Dios. Y se fue. Y sorprendida porque ni la conocía, ni sabía quién era. Tal vez se confundió. Y sola se dio. Pero cuando se dio cuenta estaba pasando con cada enfermo a orar por él. A orar por ella porque un pabellón de mujer. Y entonces se dio cuenta que lo hacía seguido. Ella entraba, pedía permiso y entraba solamente a orar por él. Era una persona que se vestía bastante humilde, dice uno, ¿no? Entonces no tenía dinero, como dice Pedro y Juan, no tengo dinero, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Y qué tenía ella? Tenía la oración. Lo que sea orar yo. Que uno dice aunque sea, pero la verdad es que es el 90% del trabajo. Orar. Creo que todos podemos orar, ¿no? Alguien no puede orar. Y eso llegaba a ser y llegaba a animar a las personas. Su presencia ahí les animaba. Hay personas que llegaban ahí solas, sin nadie, nada, quien los visitara. Y yo estando ahí, que no era el enfermo, uno se deprime de estar ahí en ese ambiente tan feo, tan lleno de personas sufriendo. Y uno escuchaba los casos ahí, ay, me falta dinero, me falta oportunidades. Pero ella lo que tenía era la oración y se llegaba y a dar la palabra. No se tardaba ni 5 minutos y trataba de pasar cosas. Entonces tenemos, ¿cuántos podemos ponerle un poco más de agua a los frijoles para invitar a alguien a comer? Un vecino que le falta comida. Creo que nadie se va a quedar sin comida si le pone un poquito más de agua a los frijoles. Pero debemos estar más atentos. ¿Alguien quiere compartir antes de cerrar? ¿No? ¿Son?
Sí, si ustedes se han preguntado por qué el Señor no ha puesto algo en su corazón, tal vez están orando y por eso no hay nadie, sus ojos no han visto a nadie que necesita. Siempre hay alguien que necesita, siempre. Y a veces uno dice, ese que necesita soy yo, pero siempre hay alguien más, aparte de yo. Y uno dice primero yo, después yo mismo y de último yo. Y así, si no lo decimos, así vivimos. Y la Biblia nos manda a estar más atentos. Una palabra que he tratado de aprender yo es intencional, que surja de mí, que no sea un accidente ni una ocasión. Yo tener la iniciativa, el hábito de apartar dinero, apartar algo. Y esto es para alguien. ¿Por qué? Porque valoramos la vida, se supone, ¿no? Valorar la vida no es marchar por el aborto. Valorarla por la vida es meterse a defender a alguien, literalmente, dándole comida o algo, ¿no? Cualquier cosa que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien más? Oramos. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te alabamos y te damos gracias por tu enseñanza, por hablarnos a través de este texto tan pequeño, este sexto mandamiento. Reconocemos que solo con tu ayuda podemos honrar la vida como tú nos mandas, no solo absteniéndonos de hacer daño, sino promoviendo la justicia, la paz, el amor, la caridad, la preocupación, la oración por otros. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a dar nuestra vida por otros, no solo al morir, sino al dedicar cada minuto de nuestra existencia para alguien más que yo mismo. Que tu Espíritu nos capacite a vivir con compasión y responsabilidad hacia los demás, reflejando cómo tú cuidas de cada uno de tus hijos. Bendice a cada uno para que nuestra vida diaria sea ese testimonio de tu verdad y de tu justicia en estos 10 mandamientos. Y ahora, Señor, que nos despedimos, te pido que nos des un buen descanso para regresar en la noche, gozosos para compartir la mesa contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.